Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo testimonio de la luz en Jesús, en Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nos limpia de todos esos egos, de esos apegos y de esos desasosiegos que por estados desordenados del alma, de la mente y del cuerpo se van enquistando en nuestra vida, se van enquistando en las vidas de nuestro hogar, de nuestra familia y por tanto la sociedad expandida y así la humanidad se va replegando. Causa del enemigo, del opositor, el adversario, el falso cordero que se sacrifica por los que no son sus hijos. Somos hijos de Dios, siendo coherentes. Vamos a ser siendo auténticos hijos de Dios, caminando con Jesús y santificados por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salmo 40, en la meditación de la palabra de Dios hoy, 15 de enero del año 2023, que en gracia de Dios acabamos de hacer en la Fundación Amaya. Fundación en tanto ha sido fundada por Cristo. Amén. Y es tratando de que sea el amor en Cristo. Y la cristianización es amornización. Armonización entre todos, seres amados, no amados, y aún los que faltan por ser amados. La perspectiva es llegar a todas las almas en unanimidad. Eso es la labor de nuestro Señor Jesús. Esa es la misión, la encomienda, el encargo que el Padre Creador le ha hecho a su Hijo Jesucristo como Redentor. Hacer esa sanación en cada ser, siendo, en alma, mente y cuerpo. Conectar todo ser siendo comunidad cristiana, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero hay otras iglesias cristianas, hay otras no cristianas, que en gracia de Dios, pues esa es la propuesta de vida, que se ha mantenido por miles de años, 3600, sin contar la tradición judeo-cristiana en transición, antes de los griegos, que también habrían sus formas de creer de un solo Dios, aunque había el politeísmo. Por desgracia, pues lo que de Grecia venía por el lenguaje y las representaciones y los mitos, pues se fueron derivando otras prácticas, los arrianos, que en estos días meditamos en la palabra de Dios con San Hilario, obispo. Uno de ellos fue desvelar todo ese tema de los gnósticos, de los anticristos, de las herejías, que tratan de romper lo que en nuestra fe es fundamental para poder soportar todo lo que es la cátedra mística de la Iglesia, con los obispos. En este caso, en Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? El Antonio Londoño Buitrago, y en otras catedrales, en otras sedes, donde está la cátedra, en la silla, donde se sienta el pastor a acompañar las ovejas, para llevarlas ya no a un sacrificio, ya lo hizo Jesucristo. ¿Cómo se podrá ver ahí todas las ovejitas viendo que no las van a sacrificar y ya hubo uno que derramó la sangre por ellas? Amén, eso es una gracia de Dios. Y todavía creemos que hay que seguir matando a cada ser humano, eliminando, aniquilando, para justificar un presupuesto, un proyecto, una forma de vida. Bueno, llegando ya al plano de la contextualización, la previa, haremos enseguida profundización en Dios mediante con Cambio Gnosis, la fundación, pero que ahorita nos corresponde un poquito tratar de reflexionar sobre la palabra de Dios hoy. En el Evangelio de San Juan, precisamente Juan Bautista, presentando a la comunidad creyente, no creyente, paganos, que llega el Hijo de Dios
en manifestación, en revelación, en la prefiguración del Espíritu Santo, segunda persona de la Trinidad o tercera, no tiene nombre, todas tres son vinculantes, pero se asocia que el primero es el Padre Creador, que es Jesucristo, su Hijo unigénito, sanador, porque no tanto la unción espiritual llega a ser médico y limpieza y purificación física, no, es del alma. Es maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Estamos en la meditación de la palabra alrededor de ello, el sacerdocio auténtico de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, que más que un signo, que más que una bandera política, que más que una bandera religiosa, o un himno, o un ritual, es una abstracción, una forma de representación, de elucidación, de dar claridad en lo que es la preconfiguración, la premonición, la preplanificación de algo que habría de ocurrir. Cruz, de vida, eterna. Cada uno tomando su cruz es tomar su vida, poniéndola en riendas, yugo ligero y carga llevadera en Jesucristo, en sus hombros, porque es la cristianización de la vida. Ahí el sacrificio del Cordero, para que cada uno haga lo mismo, tomar de Cristo su ser siendo, dejarlo que esté aconteciendo en la vida de cada ser, conectado en la singularidad con la Santísima Trinidad. Y nos permite desplegarnos en la familia a través de la representación y que fue hecho histórico acontecimiento y ha hecho testimonios de vida por miles y miles de años, Jesús, María y José, en el pesebre, en la caverna, en este lugar, templo, donde habitan las almas, que todas articuladas, unidas, congregadas, es unanimidad. Y el Espíritu Santo congrega todo ello. Y esa es una gracia de Dios en el bautismo. No lo has hecho, seres amados. Hay que hacerlo, y si estás mayorcito, con mayor conciencia. Y si eres padre y madre de familia, con la conciencia cristiana. No es solo un bañito con agua y un salpullido y un chapuzón. No, eso es un ritual. ¿Cuál es el significado, la significación que le das al bautismo? Que los padres le dan al bautismo, padre y madre, para que esa criatura ya deje, entre comillas, el pecado original que se nos ha dicho, pero que existe realmente. ¿Por qué? Porque se va trayendo en la sangre, porque viene de unas malas prácticas, de unas malas costumbres, de unas falsas tradiciones. Es que no es solo ir a hacer el registro civil y apuntarlo ahí con un número y un código y entrarlo a una lista de chequeo, una lista de verificación, una lista de cumplimiento, apoyado en una norma, como dice Carlos Enrique Yepes, el presbítero, cumplimiento, pero en el fondo es para proveerle asuntos materiales y exigir una responsabilidad en una sociedad de derechos, en un famoso contrato. Estamos hablando de relaciones contractuales. Por ahí en algún momento hemos meditado y reflexionado y profundizado contrato natural de Michel Serres, contrato social de Juan Jacobo Rousseau, contrato sexual de Stephen Helen, solo por citar tres, que en Ainer Valencia en algún momento en la Facultad de Salud Pública hicimos algunos ejercicios trabajando con eso en función de la construcción del referente del orden natural. Entonces, si es el orden natural, en su momento se leía desde las diferentes propuestas en una conceptualización, construyendo contextualmente, más que discursos y apoyados en metáforas, en representaciones y en abstracto, en texto escrito y documentado, que es el manual de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Manual en tanto él es una expresión o una colección de formas de expresión, de episodios, de anécdotas, de trayectos de vida, seres que han ido participando y que, bueno,
Dios mediante ya en estos días iremos más en profundidad al respecto, quiénes, cómo y con qué testimonio, o cómo dieron testimonio y qué se tiene de vestigio hoy día para soportar más de 20 años de construcción conceptual académica, que empieza a tomar forma, en gracia de Dios, desde hace fundamentalmente 2, 3 años, muy asociado con este fenómeno de la tal pandemia o pandemia, o como la quieran llamar, del COVID, que permitió una oportunidad de tener la experiencia mística, o sea, de mistificación en lo personal, del ser vida y obra. Siempre hemos venido trabajando ello, amorosamente, porque es la propuesta en la que uno puede dar testimonio de su sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, de obras, hechos y acciones. ¿Quién es el que está ahí? Bendito Dios, en gracia del Espíritu Santo y por el Padre Creador, la Santísima Trinidad. No hay que probar ni demostrar ni elaborar pruebas para quién, y ante quién y quién. Sistemas judiciales humanos, estructuras de poder humano, falsas autoridades. Es que esas las ha impostado, las ha replegado y nos ha doblegado con ellas el enemigo, el adversario, el opositor. Y la forma maniquea leonina perversa es esa, para generar la división, cooptando de las Sagradas Escrituras, de los libros sagrados, de la palabra de Dios, poniendo en duda, enjuiciando y criticando al Hijo de Dios. Habrá veces más soberbia espiritual, intelectual y emocional que esa, de pretender que solo con cambiar los nombres, por poner la estructura gramatical en otro orden y darle a su amaño, basado en una hermenéutica supuesta, en una interpretación, en una lectura, quién sabe cómo, con quiénes, qué testigos, qué pruebas testimoniales, en qué hechos. Que la evidencia, el materialismo. Empieza la ruptura entre alma, mente y cuerpo. Entonces se rompe el ánima, la anemosidad, la unanimidad que está tratando la Iglesia católica fundamentalmente, pero cristiana, mente, alma y cuerpo, de ir históricamente configurando en la cátedra mística que representa a Jesucristo, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, mostrando que no es solo un documento escrito, un registro de hechos y de anécdotas, no, son nuestros hermanos que se han anticipado como santos, evangelistas y en su momento apóstoles, y ahora todos somos apóstoles, cada quien. Es que no es echarle la culpa al otro, ni justificar en que no se necesita al apóstol dedicado como consagrado a la confesión, a la comunión, a la bautismación, a la vida sacramental, y que todos podemos ser directores de una ONG y de un grupo social y llevar ayudas en salud, en educación, en seguridad social a otros. No, esa es la consecuencia. Eso es seguir paliando el daño. Eso es seguir mitigando y seguir fomentando una práctica que no lleva a nada. Solo por señalar un hecho que en algún momento pueda ser significativo, la educación, la salud, bienestar social, o sea, seguridad social, los bienes y servicios que llaman de un bien común, en los que ha trabajado la Iglesia tantos años, comunidades franciscanas, comunidades benedictinas, comunidades agustinas, comunidades carmelitanas, comunidades lauritas, aquí en Jericó. Todas han contribuido desde inicios de los tiempos a fundar, a institucionalizar la cátedra, tomando pues en palabras de nuestro hermano Fabio Giraldo en la meditación que hacía el día de hoy. Dejo allí por hoy, por motivar un poquito la reflexión. Nos queda es la posibilidad, en gracia de Dios, de seguir amalgamando, entramando en esos rizomas, además del propio ser, vida y obra del suscrito, servidor, amigo y hermano, todos y cada uno de ustedes, de sus seres amados, y se va tejiendo red. Hay muchos que podrán dar testimonio de su propia vida, pero ante Dios. A Él es el que hay que agradar.
Ya lo demás va llegando en su orden, en su jerarquía. Ama a Dios sobre todas las cosas, como, por lo mismo como a ti mismo. Y así se va yendo. Shema, escucha Israel, atentos a buscar que nos digan, ese es el Cordero de Dios. ¿Cómo lo identificas? ¿Cómo lo reconoces? Hay que tener una experiencia de vida con Dios. Más que conocer de Dios y que le hablen de Dios y que conoció acerca de Dios, ¿no? Eso, ahí fallamos, en la falta de vinculación de la formación conceptual con la formación espiritual y la formación social. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Dios mediante mañana